Vaya abriendo su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 34. Para los que no han estado viniendo constantemente, pues inicié una serie el fin de año. El Señor puso en mi corazón, pues compartirles mensajes mediante los cuales podamos confiar plenamente en Dios. Y van 3 mensajes que les comparto. Y bueno, ya ahora se constituye en una miniserie que he titulado Confiando plenamente en Dios. ¿Cuántos confían plenamente en Dios a pesar de cómo está la situación? Amén. Y hoy voy a compartirte un mensaje en base a este Salmo 34, capítulo 1, versículo 22. Quiero que leamos del 4 primero en adelante. Versículo 4, si lo tienes me dices amén. Dice la palabra de Dios. Busqué, es Salmos 34, versículo 4 en adelante. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántos saben que el Señor escucha? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Ahí está una promesa hermosa. Y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él, en Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Diga conmigo, nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es medicina, tu palabra es, Señor, pan, es vida a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, pero principalmente a nuestro espíritu. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, que ninguno de los que nos exponemos a tu palabra se vaya vacío, ni igual que como llegó, Señor, sino que tú le toques su corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo he titulado La protección divina. ¿Cuántos creen en la protección de Dios? Y este salmo lo escribe David. Y el contexto de este salmo es cómo Dios lo libró varias veces de Saúl, el rey, y de todos sus enemigos. ¿Cuántas veces Saúl quiso atravesar a David con su lanza y rostizarlo como a un pollo? Muchas veces, ¿verdad? O sea, varias veces intentó matarlo, pero siempre en la vida de David podemos ver una protección sobrenatural. Algo, hermanos, que también tú y yo tenemos. En base a lo que el salmista está enseñando y lo que yo les he estado enseñando en esta miniserie. Y quiero desarrollarte 4 puntos en base a lo que te leí. Y el primer punto
Para tener la protección de Dios, la protección divina, es buscar a Dios. Amén. Diga conmigo, buscar a Dios. Versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, ¿lo libró de solo algunas angustias? De todas, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Ah, qué bonitas promesas, hermano! El ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y nos defiende. ¿Alguna vez has experimentado esa protección de parte de Dios? Es hermoso, ¿no? Yo puedo ver aquí en estos versículos que te acabo de leer ahorita, puedo ver varias cosas. Si nosotros o tú buscas de todo corazón al Señor, con humildad, con sinceridad, si tú lo buscas, tú vas a encontrarle. Y hay cosas que el salmista habla: Él nos librará del temor y de las angustias. ¿Sí? Y cuando el amor de Dios llega a nuestros corazones, el amor tiene el poder de echar fuera el temor. ¿Sí? También las angustias y los afanes. Algunos de aquí tienen temores o tuvimos temores. Bueno, algunos todavía le tienen miedo a las cucarachas. Ven la cucaracha y se ponen ahí todos horrorizados, o un ratón, o un lagartijo, el chupacabra, no se diga. Pero también de las angustias y de los afanes. ¿Alguien se ha angustiado, se ha afanado? Por ejemplo, en tiempos difíciles como estos. Bueno, el Señor quiere que tú confíes plenamente en Él. Amén. Busquemos al Señor. ¿Y cómo buscarlo? Pues tenemos entrada libre hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Acuérdate, cuando Jesucristo, Él es el que nos abrió la entrada directa hasta el Señor. Cuando Él murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Y dice ahí en Mateo 27:51, no lo busque, que cuando Él dijo esas palabras y tuvo su último aliento, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y eso tiene una aplicación espiritual. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo cada año, pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, ese velo se rasgó para que tú y yo podamos tener entrada libre hasta la presencia de Dios. Amén. En cualquier momento. Sí, en cualquier momento de tu vida, pero con un corazón dispuesto. Busquemos entonces al Señor. Primera de Juan 4:18, no lo busque, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Quiero preguntarles, ¿cuál es el perfecto amor? El de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Amén. Si usted ya lo recibió, tiene el amor de Cristo en su corazón, y el temor es echado fuera. Pastor, pero le sigo teniendo miedo al chupacabras. Bueno, perfecciones en el amor de Cristo. Amén. Y a veces yo pregunto, ¿alguien tiene temor a algo? Y no, todos son bien valientes. Pero en cuanto llegan a su casa y está apagado el foco de la cocina, no quieren entrar. Entonces dice Juan, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, yo soy un ejemplo claro de esto. Había infinidad de temores en mi vida. Yo tenía muchos temores en mi vida. Y angustias, y afanes. Pero cuando busqué al Señor, y dicho de mejor manera, cuando el Señor me encontró, ¿sabe qué? Muchos de ellos
casi en su totalidad se han disipado. ¿Por qué digo casi? Porque, bueno, sigue habiendo ciertos temores, ¿sí? En todos nosotros, pero son temores que se disipan con el amor de Cristo. ¿Ok? Y bueno, en una ocasión yo fui invitado a predicar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el pastor Miguelín. ¿Cuántos lo conocen? Por cierto que estuvo el miércoles y tuve una buena predicación para si quieren pedirla. Y bueno, él me invitó a predicar y me dijo que era el ministerio Limón Exprimido. ¿Cuál es ese? Pues tenía que predicar como 5 predicaciones continuas, y nunca lo había hecho. Entonces en el avión iba angustiado, ansioso y medio, pues, ay Señor. Y todo el camino me quería dormir y no podía en el avión, por 5 razones. Pero llegué al aeropuerto, me senté para esperar a Miguelín y estaba ansioso. O sea, no había paz en mi corazón. ¿Y sabe qué? Busqué al Señor. Dije, Señor, yo así no te puedo servir. Tú me mandaste con un propósito. Y tú me vas a dar la paz y me vas a dar la autoridad y la gracia que necesito. Y mire, ahí sentadito en el aeropuerto, entré a su presencia. ¿Y sabe qué? No llegó el pastor hasta cuando el Señor me preparó. Y todo fue, gracias al Señor, una bendición. Hermano, busque al Señor. Búsquelo en cualquier momento de su vida, cuando va en el auto, nomás no levante las manos, ya le he dicho. Búsquelo y vamos a encontrar respuesta. También vemos en estos versículos que Él nos da entendimiento, nos da la luz, la dirección. Dice, los que miran a Él fueron alumbrados. O sea, los que miramos al Señor somos iluminados, tenemos entendimiento, nos da dirección y habla de no andar ya en tinieblas. ¿Cuántos vivíamos en tinieblas? O sea, no podíamos distinguir lo bueno de lo malo. Eso es andar en tinieblas. Andábamos en el reino de Satanás, literalmente. Pero ¿cuántos de ustedes pueden aseverar conmigo que Jesucristo es nuestro sol de justicia? Amén. Él es el sol, Él es quien nos ilumina. Él es la luz misma que necesitamos. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ya más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué habla esto, hermanos? De que si tú tienes el Evangelio, tienes a Jesucristo, Él es nuestra luz, nos da dirección en la vida. Y caminamos, como te explicaba en otro mensaje, caminamos confiadamente porque sabemos a dónde vamos. ¿A dónde va usted, hermano? ¿Al supermercado? Sí, bueno, pero al final de los tiempos, cuando venga la muerte o venga el Señor, ¿a dónde va? Al cielo. Tenemos esa confianza en el Señor. ¿Y sabe qué? Esa es una protección divina. Y dice que no seremos avergonzados. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cómo se nos pone la cara, hermanos, cuando nos avergonzamos? Roja, amarilla, morada, cuando estamos avergonzados, ¿no? Pero dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. ¿Cuántos lo creen? Dice, porque el ángel de Jehová, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo, aunque sea en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Si usted le teme al Señor, y ya le he explicado lo que significa temer al Señor, respetarlo, obedecerlo, reverenciarlo, ¿sabe qué? El ángel del Señor está a su lado, está de nuestro lado. Recuerde cuando Josué estaba delante de Jericó. Era la primera ciudad que tenía que ser conquistada para entrar a la tierra prometida. Y dicen los comentaristas que Jericó era una gran fortaleza. Su muro tenía 6 metros de ancho y de altura muy alto. Y ahí estaba Josué. Y de repente alza su mirada y ve a un varón majestuoso, con su espada desenvainada, y luego Josué le dice, ¿eres de los míos o eres contra mí? No, sino que soy del ejército del Señor. Y luego Josué le hace una pregunta, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿O qué quieres que haga?
¿Y sabe qué le dijo el ángel de Jehová? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Hermano, ¿tú quieres la protección del Señor? Necesitamos vivir en santidad. Amén. De otra manera, tú puedes confiar en el Señor, pero si no vives en consagración, en santidad, Dios no está obligado. Amén. Imagínese conmigo que Jericó no hubiese caído con la estrategia que Dios le dio a Josué. ¿Cuál fue la estrategia? Mira, Josué, vas a darle 6 vueltas a Jericó y luego darás la 7ª vuelta. El 7º día darás 7 vueltas, pero todos van a ir calladitos. A ver, diga conmigo, calladitos. Diga, calladito te ves más bonito. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué dio esa indicación el Señor? Porque muchos no creían la estrategia de Dios. Iban a murmurar, iban a decir, ay, sí, ¿cómo ese muro tan grande va a caer cuando al final gritemos todos? ¿Eso a quién se le ocurre? ¿Sabe a quién se le ocurrió? Al Señor, al Todopoderoso, al que lo sabe todo y tiene dominio. Entonces, imagínese que no hubiese caído el muro, hubieran quedado avergonzados. Pero, hermano, si Dios le habla y le da una promesa, Él la va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y es verdadero. Y si Él dice todas las promesas, en Él son sí. Y si Él dijo algo, lo hará. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, efectivamente, los grandes muros de Jericó cayeron cuando todo el pueblo de Israel a una gritó. ¿Y sabe qué? El muro se derribó como pinole y pudieron entrar para tomar a Jericó. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por su provisión y por su protección? ¿Cómo buscar al Señor? Muchas maneras. En oración, en adoración, entrando a su presencia, clamando. ¿Sí? Y bueno, nos enseña que el temor se van las angustias, se van los temores, se van los afanes, cuando nosotros entramos a su presencia y le buscamos. ¿Cuántos de ustedes saben el teléfono de Dios? ¿Cuál es? ¿Jeremías qué? Algunos dijeron, ¿qué dice Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, no vaya a confundir la palabra, porque cuando dice cosas ocultas piensan en ocultismo. No, clama a mí y yo te voy a responder en tu necesidad. Y te voy a enseñar, te voy a dar la salida a tu necesidad, a tu aflicción. Entonces, márquele al Señor. Háblele. Clama a mí y yo te responderé. El profeta Isaías dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hermano, esta profecía es actual. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos viviendo en tiempo de gracia. Y tú puedes encontrar, puedes buscar al Señor y lo puedes hallar en el momento que tú quieras. Y tú lo puedes encontrar en cuanto está cercano por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Por su sangre, por la sangre de Jesús, tú y yo hemos sido hechos cercanos a Dios. Porque Isaías dice, llamadle en tanto esté cercano. ¿Y sabe qué? La sangre de Jesucristo nos ha hecho cercanos al Señor, al Dios Todopoderoso. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2. Versículo 12. Estos versículos que te voy a leer ya los he compartido y eso acontece cuando uno predica una serie. Es común que repitamos versículos. Efesios 2:12, te puede sonar familiar porque ya lo hemos citado. Dice ahí, te voy a leer desde el 11. ¿Ya lo tiene mi hermano? Dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes,
Los de Jardines del Valle, los totonacas, en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿Cuántos estábamos sin Cristo en un tiempo? Fíjate bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Hermano, por el sacrificio hermoso de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, porque ese velo se rasgó, nosotros podemos entrar hasta la presencia misma del Señor y pedirle auxilio, pedirle socorro. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta primera parte? Busquemos al Señor. Él nos puede quitar todo temor, toda angustia, nos da dirección y también otra de las cosas que habla, no seremos nosotros avergonzados. Amén. Punto número 2, gustad y ved que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden aseverar que Dios es bueno? Amén. Versículo 8 en adelante del Salmo 34, dice, gustad y ver que es bueno Jehová. ¿Cuántos dicen amén nuevamente? Dichoso el hombre que confía en Él, en Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuánto, hermanos? Nada. Diga conmigo otra vez, nada. Dígale a su hermano, nada falta a los que le temen. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Se puede ver que Dios es bueno, ¿sí o no? Pero esa palabra o verbo gustad significa probar, como cuando probamos un platillo. A ver, aquí hay unos romeritos, pruébalos a ver qué tal. Y ya agarras y los pruebas. Ah, qué ricos. ¿Quién los hizo? No, pues yo. Ah, gloria a Dios. Significa saborear, significa percibir. Hermanos, ¿qué es lo que percibe el sabor de los alimentos? La lengua. Sí, o sea, percibir. Y aquí el salmista dice, gusten, prueben, perciban que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que puede percibir la protección divina de Dios, mi hermano, queremos volver a probarla. ¿Alguno de ustedes ha experimentado la protección del cielo? Yo, hermano, en muchas ocasiones. El simple hecho de que yo vivía en tinieblas es protección divina, ahora vivo en la luz. El simple hecho de que mi pasada manera de vivir era vana y ahora tengo una vida nueva es protección del cielo. Y no quiero hablar de otras cosas porque el Señor me ha librado de la muerte varias veces. La primera vez fue cuando todavía no conocía al Señor, era un adolescente. Y ya sabe cómo son los adolescentes. Ayer le di un mensaje a Sol. A Sol se me pone difícil el segundo Adbelí. Un mensaje a una quinceañera, oramos por ella. Y en la adolescencia pues tenemos muchas fuerzas, ¿sí o no? Y ya cuando tenemos 70 ya nos duele todo. ¿Sí? Pero cuando yo era adolescente, fue la primera vez que el Señor me libró de la muerte. Yo no sabía nadar y estábamos en un estanque, mucha gente, en un arroyo había un estanque que tenía como unos 5 metros de profundidad. Y dos de mis hermanos andaban ahí, pues ellos sí sabían nadar y se clavaban y andaban contentos. Y me dijeron, no te muevas de aquí. Ahí estaba yo, ¿no? Nomás agarrando agüita y los piecitos. Y de repente alguien me empujó. No, hermanos, ¿cuál deshidratación y qué nada? Empecé a tomar agua montones y ahogándome. Y pues en mi poco conocimiento de Dios, ni siquiera me acuerdo si clamé a Dios. Pero ¿sabe qué? Alguien me sacó y era un adolescente.
Era un adolescente que nunca conocí. Y yo me acuerdo de su facis, pero cuando ya pasó todo, ay, ¿dónde está el que me ayudó? Jamás lo volví a ver. Hermanos, esa es protección divina. Seguramente yo no dudo que el Señor envió un ángel. Tenía un propósito conmigo y tiene un propósito contigo. Amén. Es un deleite, hermanos, estar bajo la protección de Dios. Es un deleite a nuestra alma porque confiamos en Él. Cuando tú ves la protección divina del Señor, eso trae una confianza plena en nosotros. Dichoso el hombre que confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa? Muy felices, muy contentos, gozosos los hombres. Cuando digo hombres, quiere decir mujeres también, jóvenes, cuya confianza es Dios. Hermanos, la verdad, yo no veo feliz ni dichosa a la gente que confía en cualquier cosa. De veras. Y yo tengo contacto con mucha gente aquí en el ministerio y por mi profesión, soy médico. Y yo he visto gente inmensamente rica y ¿sabe qué? No es feliz. Gente que tiene muchos bienes materiales, muchas cosas y tiene un vacío impresionante en su corazón. No tiene a Dios. Y no pueden ser realmente felices. Puede traer su Mercedes-Benz, lo que tú quieras, tener 3 residencias, etcétera, la alacena llena, pero ¿sabe qué? No es feliz. Le falta el amor de Dios. Amén. Si usted está confiando, hermanos, en que los políticos cambien, ¿sabe qué? Se va a defraudar. ¿Sí o no? Va a salir frustrado. Ay, que el peje, no, ese sí, en ese sí vamos a confiar. No, hermano, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque hay esa tendencia, ya nos lo enseñó Pablo, una tendencia a hacer el mal siempre. Y si no conocen a Dios, fácilmente lo hacen. No podemos estar confiando en los políticos, porque si no, vamos a vivir frustrados. O si la confianza está en las riquezas, en los bienes materiales, no. Dice Proverbios 11:28, solamente anótelo para los que están anotando. El que confía en sus riquezas caerá. Y yo he visto caer muchos ricos. Pero agrega el proverbio, mas los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Quién nos justificó? El Señor Jesucristo. Dice, mas los justos, salud, reverdecerán como las ramas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Entonces te van a empezar a salir ramas, hermano. ¿Sí? ¿Y qué sale de las ramas? Fruto en su tiempo. O sea, vamos a seguir dando manzanas, Josecito. ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuántos hombres se han muerto confiando en sus riquezas? ¿Sabe qué? No se han llevado ni siquiera un calcetín. De todo lo que tienen, no se han llevado ni siquiera un calcetín. ¿Cuántos seguirán confiando en las riquezas? Muchos. Pero nuestra confianza, mis hermanos, es el Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿De qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Al final, mi hermano, va a ser avergonzado. Jeremías en capítulo 17:5, no me lo busque, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Se escucha fuerte, ¿verdad, hermano? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, mi querido hermano, se lo digo con todo respeto, ya no confíe en Walter Mercado. Ya no confíe en Juan Diego. No tenga su confianza puesta en la Lotería Nacional, en tantas cosas, hermanos. Confiemos en el único que nos protege soberanamente y sobrenaturalmente. Es el Dios eterno, el gran yo soy, el todopoderoso. En Él deposite su confianza. Amén. Y Jeremías mismo, un poco más adelante, ahí dice, fíjate, una antítesis, bendito, allá fue maldito. El hombre que confía en el hombre, aquí bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios.
Bendito significa bendecido. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Entonces necesitamos confiar en Dios, que nuestra confianza sea Dios. Y estos versículos también nos habla de que nada falta a los que le temen. Diga conmigo, nada. A los que le temen. ¿Cuántos, vuelvo a preguntar, cuántos temen al Señor? Entendiendo bien el temor de Dios. El temor de Dios es obedecerle, respetarle, reverenciarlo. ¿Ok? Y dice, nada falta a los que le temen. Dígale a su hermano, nada. Pero le quiero hacer una aclaración. Nada de lo que te haga falta. ¿Ok? Pastor, es que me hace falta un jet para ir a predicar a las naciones. ¿Un jet? ¿Y qué si el Señor le dice, no, te voy a dar un burro? O te voy a dar una bicicleta para que vayas y prediques a la siguiente colonia, punto. Él suplirá, hermanos, todo lo que necesitamos, pero de acuerdo a lo que necesitamos y de acuerdo a su voluntad. Porque déjeme decirle, hay gente que así es. Yo tengo el llamado, yo quiero servir, pero Señor, bendíceme con un Mercedes-Benz para irme aquí a la colonia, no sé qué. Nada es nada, mi hermano. O sea, y el Señor nos está haciendo esa promesa. ¿Qué dice ese hermoso Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y nada, diga conmigo, nada. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, hermanos. Él nos conforta en los tiempos de angustia, de aflicción, de enfermedad. Nada nos va a faltar, porque si tú buscas al Señor, Él te va a dar esa confianza. Amén. Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Los que no han escuchado mucho el Evangelio, quiero decirle, Cristo murió por usted. Él es el buen pastor y Él murió por cada uno de nosotros para llevarnos a su redil, a su rebaño. ¿Sí? Él entregó su vida en la cruz para que cuando tú creas en Él, en su palabra, fíjese bien lo que le voy a decir, no falte en tu vida la salvación. Porque eso vino el Señor Jesús. Esa es una protección divina, darnos la salvación. Es Jesús quien ha ganado nuestra salvación y ha ganado nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nada de lo que necesitamos nos hará falta. Y quiero decirle algo, a nosotros nos hacía falta un Salvador. ¿Sí o no? Bueno, a la gente que no conoce el Evangelio, que no conoce a Jesucristo, tiene necesidad de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. ¿Lo tiene? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, ¿lo tiene? Suplirá algo de lo que os falta. Todo. Diga conmigo todo. Lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, Dios es dueño del oro, de la plata, de todo lo que vemos. ¿Sabías que Dios es dueño de tu auto? Es dueño de todo. Y Él dice que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero fíjate, la mayoría de la gente luego piensa en las cosas materiales. Pero ¿por qué no pensamos en la salvación? ¿Por qué no pensamos en el amor de Dios? ¿Por qué no pensamos en la paz? ¿Por qué no pensamos en la alegría? Esas son cosas eternas. Las demás cosas son transitorias. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Fíjate, Elías le dijo a Acab, Elías estaba en comunión con Dios y le dijo que vendría una sequía por 3 años y medio. Y le dijo al rey Acab, viene una sequía durante 3 años y medio. Y efectivamente así pasó. ¿Sí? Y bueno, Dios le dio instrucción a Elías y le dijo, vete al arroyo de Kerit, si no me equivoco,
a un arroyo, y ahí va Elías obedeciendo a Dios, y ya estaba la sequía en su pleno auge, y no había alimento, había escasez de alimento, escasez de agua, y ¿qué cree? Dios le envió unos cuervos para alimentarlo. Le llevaban un filete de ribeye. ¿Cómo ve? Y ahí tenía la agüita. Hermanos, eso es provisión y protección divina. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha mandado por ahí un cuervito? Por cierto que están medios feos, ¿verdad? Pero qué bendición. Hermano, en mi vida ha pasado, ha habido ocasiones en que no hay nada y el Señor manda cuervos. Y tengo muy presente y se los he compartido en una Navidad que por mala administración, lo reconozco, de repente nos vimos sin ningún quinto en la bolsa, no había nada en el banco, no había nada en la alacena y estaba llegando Navidad. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ¿sabe qué? De repente Dios envía un cuervote con una canasta navideña, mire, no se lo exagero, de este tamaño. Llevaba pierna, llevaba jamones, llevaba atún, llevaba quesos, llevaba dulces, todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Y sabe qué? Estaba de este tamaño. Y esa pierna pesaba como unos 3, 4 kilos. Comimos lonches todos los días, hermano. Y cuando se acabó la provisión, ya teníamos con qué, pues, comprar todo lo demás. Hermano, esos son los cuervos en la actualidad. Y vemos la protección divina del Señor, la provisión. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez? Bueno, entonces en ese tiempo de sequía Dios le dice, ve con una viuda, con la viuda de Sarepta. Ve ahí, y ahí va Elías y llega con la viuda y le dice, mujer, dame un poco de agua y regálame un bocado de pan. Y le dice, Señor, yo estaba disponiéndome a hacer una fogatita y usar lo último que me queda de la harina y lo último del aceite para que comamos yo y mi hijo y perezcamos, muramos. Y entonces Elías le dice, no, dame primero a mí. Ay, qué feo se oye. O sea, qué egoísta se oye. Dame primero a mí y después vas a comer tú y tu hijo. Porque así dijo el Señor. Y entonces, y todavía le dijo, no, pero prepárame una torta ahí entre las cenizas y las brasitas del fogón. ¿Cuántos han comido gorditas así? Levanten la mano. A ver, bájenla. Los que no, de la que se han perdido, hermanos. ¿Sabe qué? Son riquísimas. Mi mamá lo hacía, la última porción de la masa lo metía en las brasas y luego si le metes chicharroncitos en medio, no, mejor. Es riquísimo, hermano. Bueno, hazme una torta debajo de las cenizas y de las brasas y dámela primero a mí y después vas a comer tú y tu hijo. Porque así dijo el Señor. ¿Y sabes qué? Esta mujer en obediencia lo hizo y dice la palabra de Dios que la harina y el aceite nunca cesaron hasta que volvió a llover. Hermano, esa es una protección sobrenatural. Es una provisión sobrenatural y eso es una realidad. Y yo necesito que usted confíe en Dios. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen amén? Y el Proverbio 10:3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Me escuchó? Jehová no dejará padecer hambre al justo. Al contrario, hermanos, a veces hay crisis en el mundo y los cristianos tienen unos platonones de este vuelo, mire hermano. ¿Dónde está la crisis? ¿Sabe por qué? Porque es una promesa de parte de Dios. Y vemos familias bien numerosas. Preguntaba en la reunión pasada, ¿quién tiene más de 5 hijos? Y casi nadie levantó la mano ahorita. ¿Quién tiene más de 4 hijos? Ahí está una hermana. ¿Más de 3 hijos? ¿O 3 hijos?
¿Y Dios suple, hermanos? ¿Verdad que Dios siempre es fiel? Él es fiel. Punto número 3, el temor de Dios, de lo cual hemos estado hablando. Versículo 11 en adelante. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Venid, hijos, oídme. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, vengan y escuchen. El temor de Jehová os enseñaré. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Cuál será el hombre que desea eso? Pues todos. ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Todos. Escuche, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, mentira. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas, hermano? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. A ver, hermanos, ¿muchas o pocas? Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Vengan, hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Óiganme. Significa escuchen la palabra, hermanos. Atiéndanla. Les enseñaré el temor de Dios. Es muy triste ver cristianos, entre paréntesis, de 20, 30 años, que escuchan la palabra, pero ¿sabe qué pasa? Entra por aquí y sale por acá. Es triste, porque no dan fruto, porque no se ve que han buscado a Dios y no se ve que se hayan rendido a Dios y se ve que no han atendido la palabra, porque sus vidas no cambian, son los mismos. Y la palabra de Dios, mi hermano, y el Espíritu Santo tiene el poder de cambiarnos. Amén. Vengan y escuchen, y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El temor, mis hermanos, llega a nuestras vidas cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos exponemos al Evangelio, cuando oímos la voz de Dios, entonces llega el temor a tu vida. Pero si tú escuchas el mensaje, la palabra, y nada más te entra por aquí y te sale por acá, no va a producir nada en tu vida. Necesitas atenderla, necesitas guardarla, necesitas ponerla por obra. Mira lo que dijo el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temblé, quiere decir. O sea, escuché tu palabra y la atendí y produjo a mí hasta un temblor, un temor. Ojalá y fuera así en todos de nosotros. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? La respuesta es todos. Y la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 28:1, no lo busques. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué significa, hermano? Atender la voz de Dios, la palabra de Dios. La voz de Dios para guardarla, no en el closet, para guardarla en tu corazón, en tu mente, y poner por obra todos mis mandamientos, que aquí te alcanzará la bendición. Y serás bendito en esto y en aquello, o sea, la bendición de Dios. Habla de bendición, habla de poder ver el bien en nuestras vidas, la bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Atender la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra. Y ahí en Deuteronomio 28:15 en adelante dice, pero acontecerá también que si no oyeres atentamente la voz de Dios para guardarla y poner por obra todos sus mandamientos, que vendrá sobre ti maldición. Y vendrán todas las plagas de Egipto, etcétera, etcétera. Y también habla ahí de tener vida. Y cuando hablamos de vida, hermano, yo tengo una serie que titulé La vida de Dios en el cristiano. ¿Sí? Y en general se refiere a que tú y yo podamos tener una vida plena.
Que nos sintamos plenos, gozosos, en paz, alegres, contentos, con el gozo de la salvación, en armonía familiar, etcétera, etcétera. Habla de plenitud de vida, pero también habla de la vida eterna. Y ahí en Deuteronomio 39, acompáñenme por favor un momentito, 19. Cuando lo tenga diga ya. Amén. Dice, mira lo que dice el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Cuántos prefieren la vida a la muerte? La bendición y la maldición. Y luego mira lo que dice el Señor. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y luego dice cómo. Amando a Jehová tu Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Lo amamos, hermanos, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Atendiendo a su voz, diga conmigo en voz fuerte, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Cuántos quieren vivir, hermanos? 970 años. ¿Tanto no? Bueno, 90, pues. ¿Qué tiene que hacer? Ame al Señor, atienda su voz, cumpla sus mandamientos, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. O sea, una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, habla de una vida plena. ¿Cuántos quieren tener eso? Ahí está la instrucción. Y del versículo 13 al 14 es un resumen de un mensaje que yo te compartí del Salmo 15. En donde habla de permanecer firmes en la en la fe, y para eso se necesita ser íntegros, honestos, justos, no calumniadores, aborreciendo al impío y honrando al que teme al Señor. ¿Sí? Habla de santidad, de guardarnos para el Señor. Y la Escritura nos enseña y dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Necesitamos vivir en santidad, hermanos. Algo que pocas veces se predica, la santidad, la consagración al Señor. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso, mis hermanos, es una promesa muy hermosa. Cuando tú escuchas esto, ¿podrías confiar plenamente en Dios? O sea, los ojos de Dios están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Significa que Dios, hermano, te está mirando, está atento a ver cuál es tu necesidad y escucha para estar atento también a lo que tú necesitas. ¿Podrías confiar entonces plenamente en Dios al escuchar esta hermosa promesa? Les pregunto, ¿podrían confiar? Sí. Bueno, es para los que temen al Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrán los justos y levantado será, dice Proverbios 18:10. Levantado será, diga conmigo, levantado será. Quiero decirte algo, de cualquier circunstancia. Si tú corres a Dios como tu refugio, como tu consuelo, como tu confianza, levantado serás. Y vuelvo a repetirlo, de cualquier situación, aún de la misma muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor Jesucristo nos hace una promesa de la resurrección y el poder de Dios nos levantará aún de la misma muerte. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Esa resurrección, esa salvación viene por medio de la fe. Versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas, hermanos? Y en el siguiente versículo enfatiza a los que nos humillamos delante de Él, porque hay un principio en la Biblia muy bien establecido. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Y David en el Salmo 51 habla al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero al corazón contrito y humillado, Dios lo recibe.
Versículo 19, vaya conmigo ahí. Dice, muchas, diga conmigo, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas, hermanos? ¿Qué está diciendo, pastor? Muchas aflicciones. Ese es un mensaje muy negativo. Yo mejor me voy a pare de sufrir. Pues su pastor le dice, váyase y defráudese. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido justificado por Dios, muchas son las aflicciones del justo. Ay, pastor, qué fuerte está eso. Pero mire lo que dice, pero de todas ellas nos librará el Señor. Eso es lo más importante de este mensaje. ¿De cuántas nos librará el Señor? De todas. Entonces, hermano, ¿quiere irse a pare de sufrir? No, o si quiere irse, pues váyase, pero se va a defraudar. Porque si usted es un hijo, las aflicciones van a continuar. Amén. Hay unos que le hicieron así como que... Mire, acabamos de tener el congreso, el desafío del ministerio. Y bueno, nos saludamos algunos pastores y también tenemos una página de pastores. Y hay un pastor en Mérida que su esposa tiene 5 años enferma. Y se ha visto al borde de la muerte. Y ahí está fiel. ¿Sí? Y luego nos enteramos también de un pastor de Tepic que tiene un niño con una enfermedad también muy, muy grave. Y ya tiene 5 o 6 años y ahí está fiel. Y hay un pastor en casa de oración, Jardines del Valle, que no ha tenido pocas tribulaciones. Pero ¿sabe qué? De todas ellas nos librará el Señor. Amén. Eso es lo hermoso. Eso es lo bello. Esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso, mis hermanos, se llama protección divina. Sobrenatural de un Dios grande, poderoso, bondadoso. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Dios lo determinó así, que nos duela para poder clamar al Señor. Ay, pastor, a mí no me gusta. Pero después de eso, hermanos, viene el gozo a nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que podamos confiar plenamente en Él. Que le busquemos, que gustemos de Él, que veamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, una protección muy especial. Y la palabra de Dios nos enseña, la mujer antes de dar a luz, ¿qué tiene? Dolores de parto y grandes dolores. ¿Cuántas mujeres se han aliviado parto normal? Y peor si el chamaco pesa 5 kilos. Y yo se lo digo por experiencia, no por experiencia propia, no, espérame. Es que soy médico. Hermano, yo he visto partos y atendí partos. Y ¿sabe qué? La mamá está ahí pegando gritos de dolor. Y a veces yo junto con ella. Y pújele, y échele ganas, y ándele, y empieza a sudar ella y yo también. ¿Sí? Y ahí estábamos. La mujer antes de dar a luz sufre grandes dolores de parto y grita, ¡ay, ay! ¿Y sabe qué? Cuando nace el niño y grita el niño, también la mujer grita, pero de gozo. Eso, hermanos, es cristianismo. Amén. Aunque algunos dicen, ay, pastor, es que a mí no me gusta padecer aflicción. No nos gusta, pero el Señor nos librará de todo eso. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Josué en una oración estaba en plena batalla y en una oración dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. ¿Y qué pasó? Se detuvo el sol durante casi 24 horas. Hermano, esa es protección divina. Y en otra ocasión, el Señor ayudándoles, arrojando grandes rocas contra los enemigos del pueblo de Israel. Eso es protección divina. Sadrach, Mesach, Abed-Negó, amigos de Daniel,
Había un edicto ahí escrito por Nabucodonosor, hizo una estatua de oro y el edicto era que todos se postraran ante esa estatua. ¿Y sabe qué? Estos amigos de David no lo hacían. Y no faltó el chismosito. Y fueron con el rey Nabucodonosor. Oye, hay unos hebreos ahí que no se postran ante la estatua que tú mandaste a hacer y que indicaste que se postraran a ellos. Y bueno, el castigo era meterlos en un horno de fuego. Entonces se enojó el rey y dijo, calienten 7 veces más ese horno de fuego y pues métanlos. Los amarraron ahí y los metieron y estaba tan intenso el fuego, dice la palabra, ahí en Daniel, que los que estaban metiendo a estos jóvenes fueron quemados por el fuego. Y luego se le ocurre a Nabucodonosor ir a ver cómo se estaban quemando como pollos. ¿Y sabe qué? Los vio caminando en medio del horno de fuego. Y no solamente 3, oigan, ¿que no eran 3? Es que yo veo 4. Veo 4 y el aspecto del cuarto es majestuoso. Es como un hijo de Dios. ¿Sabe quién era? El Hijo de Dios. Y los mandó sacar y dice que sus ropas ni siquiera olían a humo. Hermanos, eso es glorioso. Eso es el poder divino de Dios en los hijos, en los que le temen. Pero no fue así porque sí. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque estos jóvenes tenían el conocimiento y la convicción de que solamente hay un Dios a quien adorar. Y tenían esa convicción firme. Y tenían la convicción firme de que si morimos está bien. Y si no, el Señor nos puede librar. Amén. ¿Cuántos pueden creer? Amén. O como Daniel cuando fue aventado al foso de los leones. ¿Saben esa historia? Sí. También por un edicto. Y lo aventaron ahí al foso de los leones. Y fue protegido sobrenaturalmente. Y el rey lo amaba, dice la Biblia. Y estaba preocupado después de que lo lanzaron al foso de los leones, y dice la Biblia que no pudo dormir el rey. Y ya en la mañana, ahí va, ¿no? Porque él sabía que amaba a Dios. Y le dice, Daniel, ahí estás. Y Daniel bien dormido. ¿Estás ahí, Daniel? Sí. ¿Y los leones? Bueno, estoy parafraseando, hermano. O sea, para que... No, bien, gracias, no me los he comido. A uno lo tengo de almohada y el otro me está arrullando con sus ronquidos. Hermano, eso es protección divina. ¿Fue así porque sí? No, Daniel era un hombre temeroso de Dios. Dice la Biblia que oraba en la mañana, al mediodía y en la noche. Y propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. ¿Sabe qué significa en la actualidad? Proponga en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Y entonces tendremos la protección divina del Señor. ¿Podría confiar plenamente en la protección divina de Dios? A ver, díganlo fuerte. Eso es fácil contestar, sí. Por supuesto, pastor, que yo puedo confiar plenamente en la protección divina. Pero la pregunta más importante, ¿serías o estarías dispuesto a hacer y a manifestar todo lo que estos personajes hicieron? ¿Sí? ¿También? Ya se oyeron menos sí y menos amén. Buscando a Dios, obedeciendo sus mandamientos, temiéndole al Señor, viviendo en santidad, haciendo todo eso, hermanos. Entonces nosotros podemos tener la protección del Señor. Busquémosla, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. ¿Se acuerdan de que David se enfrentó a Goliat? Y de una manera sobrenatural David venció a Goliat. Goliat era un hombre, era un gigante, era un guerrero, bien armado, lanza, jabalina, escudo, etc. Y David era un joven. Su arma, una honda y 5 piedras. Era prácticamente imposible, hermanos, en lo natural, que David pudiese vencer a Goliat. Pero lo hizo, ¿verdad? Una piedra en la frente, lo tumbó y con su misma espada le cortó la cabeza. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Ahí estuvo la protección divina de Dios.
Sí, Dios dirigió a David. Pero déjeme decirle algo. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, dice la Biblia que desde entonces el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Y dice también la palabra de Dios que David es un hombre, o fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Un hombre que hace la voluntad de Dios, que teme al Señor. Los versículos 21-22 dice, matará al malo, la maldad. Y los que aborrecen al justo serán, ¿qué? Condenados. Quiero decirle algo, hermano, y usted ya lo sabe, el pecado produce muerte. El perdón de pecados a través del arrepentimiento produce vida y vida eterna. Los que aborrecen al justo, ¿quién es el justo? Jesucristo. Serán condenados. Pero los redimidos por su sangre, ¿cuántos hemos sido redimidos por su sangre? No seremos condenados sino salvos. Y eso me habla de una confianza plena en nuestro Salvador, en nuestra salvación, porque hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual constituye una protección divina en nuestro espíritu, en nuestro alma, y nos garantiza la vida eterna. Así como aquellos jóvenes fueron librados del horno del fuego, hermanos, nosotros, ¿quién los libró? Dios. Y había un cuarto personaje ahí, ¿verdad? Majestuoso. Bueno, de esa misma manera nosotros seremos librados de la condenación eterna y del fuego eterno por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen y cuántos le dan gloria al Señor? Bueno, la manifestación, hermanos. Punto número 4, ya terminamos. Todavía faltan 15 minutos, no se crea. La manifestación de todo esto es que tú y yo debemos alabar y adorar al Señor. Si tú tienes la confianza en Dios, tienes la protección divina de Dios, lo que surge espontáneamente, naturalmente, es que tú alabes y adores al Señor con todo tu corazón. Fuimos creados para alabanza de su gloria. El Señor Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también busca que le adoren. Hermano, métase en adoración, en oración, buscando al Señor. Y dice ahí en el versículo 1 del Salmo 34, bendice a Jehová en todo tiempo. A ver, ¿en cuánto tiempo? Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos alaban constantemente al Señor? O te avientas una de la iglesia ahorita y al rato una de Chente. No, hermano, de continuo la alabanza es para el Señor. Porque a veces hacemos unas mezcolanzas impresionantes. Me aviento una gloriosa del Señor y luego me aviento mujeres divinas. Hermano, o sea, tenemos que ir corrigiendo. Yo sé que estamos en un proceso y no se sienta condenado nadie, pero el Señor nos está llamando a consagración. Amén. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cuántos quieren hacerlo? Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Te animo, que en base a la confianza que nosotros tenemos en Dios, en base a esta protección divina, maravillosa, sobrenatural, que tiene Dios para los que le buscan, para los que le temen, para los que gustan y ven que Dios es bondadoso, para los que, Señor, tratamos con todas nuestras fuerzas amarte, respetarte, obedecerte, Señor. Para ellos son estas maravillosas promesas. Señor, tú nos librarás de todas las aflicciones. Hay muchas, Señor, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y no seremos avergonzados. Porque todas tus promesas, Señor, son fieles y son verdaderas. Solamente quieres un pueblo
Quieres una iglesia que te ame, una iglesia que te respete, una iglesia que obedezca todos tus mandamientos, Señor. Y ahorita, Señor, te podemos encontrar, tú puedes ser hallado para el que te busca. Gracias, Señor, por Jesucristo que nos abrió la entrada hasta tu presencia, Señor. Y ahí clamar, ahí orar, ahí adorarte, Señor, y encontrar, Señor, el consuelo. Encontrar, Señor, la dirección. Encontrar la solución, Señor, a la prueba, a la aflicción, a la enfermedad, a lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y aún cuando nos enfrentemos a la muerte, de ahí tú nos levantarás. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra torre fuerte y ahí a ti correremos, Señor. Ahí debe correr el justo y levantado será. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestra confianza. Tú puedes decirle al Señor palabras de convicción, palabras de confianza al Señor en este momento. Hazlo y establece bien los principios que la palabra nos expone para poder gozar de tantos maravillosos privilegios y promesas que vienen de parte de Dios. Ciertamente podemos confiar en el Señor, en su protección, pero también debemos esforzarnos. Debemos orar, debemos leer la palabra, debemos trabajar, debemos ser sabios, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras vidas, pero sobre todo eso, tener nuestra confianza puesta en el Señor, en su protección divina, sin dejar de hacer lo otro. Y es como el Señor obra, y es como nuestra alma tiene un descanso, una confianza, una paz que solamente puede venir de parte de Dios. Levanta tus manos y vamos a entonar un canto para terminar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Queremos adorarte. Señor, sabemos que tú proteges nuestras vidas si andamos en tus caminos. Gracias, Dios. Señor, y lo que Gracias, más Señor. debemos de anhelar Protégenos. como tus hijos, como tu iglesia, y lo que más debemos de ejercitar Gracias, es Señor. la adoración a ti. Sí, Padre glorioso. Te invito a que levantes tus Gracias, manos mi unos Señor. momentos a Él. Gracias, Señor. Señor, te adoramos. Sí, Señor. Queremos exaltarte. Gracias, Dios. Quiero adorar Tu nombre, Señor, y levantar mis manos a ti, mi Salvador. Quiero exaltar, magnificar tu nombre, Señor. Con un cántico nuevo, mi corazón lleno, con estos labios tu gloria declaro. Tú me creaste solo para adorarte. Te adoro con mis manos levantadas hacia ti, Señor. Te exalto con mi canto, recibe gloria, honra y honor. Te adoro con mis manos levantadas hacia ti, Señor. Te exalto con mi canto, recibe gloria, honra y
Jesús. Quiero exaltar, magnificar, quiero adorarte, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que protege nuestras almas, Señor, con su sacrificio y nos da salvación. Y todas las demás cosas, Señor, que puedan pasar en esta vida, están bajo tu control, Señor, bajo tu cuidado. Tú eres, Señor, nuestra confianza. Te damos gracias en el